Buen domingo. El 4 de abril de 1945, dos periodistas, el estadounidense Meyer Levin y el francés Eric Schwab, llegaron en jeep a la ciudad alemana de Ohrdruf. En estos días se están cumpliendo los 79 años de aquello. Lo que vieron y registraron marcó para siempre lo que restaba del siglo XX. Cadáveres vivientes, esqueletos con el cráneo rapado y los ojos febriles hundidos en las órbitas, con sus uniformes a rayas. Vieron entonces un gran agujero lleno de cadáveres. Escribió Levin en ese momento: hemos penetrado en el corazón tenebroso de Alemania. Hemos alcanzado la zona de los campos de la carnicería humana que los nazis, en su terror culpable, querían ocultarnos. Habíamos oído hablar de esto, pero hasta ahora ninguno de nosotros lo había visto. La historiadora Annette Viborka contó lo que vieron los primeros soldados aliados que llegaron a los campos de concentración y exterminio. Una visión digna del Bosco. 2.000 cadáveres en descomposición en 40 vagones de tren. Las imágenes, tanto en fotos como en películas de Ohrdruf, se difundieron profusamente en abril del año 1945. El general Hayden Sears llegó poco después. Los soldados aliados no podían creer tanto horror. La existencia de los campos de concentración y exterminio y las condiciones inhumanas de supervivencia eran un secreto a voces, pero ahí, frente a ellos, estaba la confirmación. Entonces, el general Sears mandó a todos los camiones de su unidad a buscar a todos los habitantes del pueblo. Los obligó a desfilar por el lugar para que vieran qué había pasado tan cerca de ellos, para que entendieran lo que el silencio, en el mejor de los casos, la complicidad y el apoyo, en otros casos, había permitido que pasara. Cuando una semana después llegaron los generales norteamericanos Eisenhower, Patton y Bradley, dieron una orden que sería profética: fotografiar y filmar todo el horror posible, sin maquillaje. Tenían miedo de que alguien en el futuro intentara negar que tal holocausto había ocurrido. Todo ese horror era real y tenía que quedar registrado. El hombre, en pleno siglo XX, había sido capaz de atrocidades innombrables. Millones de personas sufrieron por la locura ideologizada, el odio sin fin, la tortura disfrazada de alto ideal. El lugar olía como debe oler el infierno, pero de eso no tenemos registro. De lo que sí tenemos registro es de las imágenes, que como escribió Susan Sontag cuando las vio, una parte de mis sentimientos empezó a endurecerse. Algo murió, algo gime todavía. 78 años después, un sábado cualquiera de octubre, en una fiesta en medio del desierto, las chicas y los chicos bailaban despreocupadamente y ven llegar sobre ellos unos simpáticos aladeltas. Supongo, que era parte de la diversión, de la fiesta, del espectáculo. No puedo imaginar cómo habrá sido el clic en el momento en que entienden que vienen por sus vidas, que sus asesinos están cayendo desde el cielo, que eso que cae es su muerte. Shani Locke era una chica alemana en vacaciones, bailando. Su madre recibió el video de su hija siendo llevada como trofeo de guerra por terroristas de Hamas, ultrajada, vejada, siendo escupida, lastimada, herida por sus captores. Una foto del momento, sacada por un terrorista que trabaja como fotógrafo para Associated Press, ganó un premio internacional como la foto del año. Una foto sacada por un terrorista mientras cometía un acto terrorista de una agencia de prensa internacional. Ganó un premio. 78 años después, lo mismo que en su momento sintieron los periodistas Levin y Schwab o los soldados aliados al llegar a los campos de concentración, habrán sentido quienes pudieron esos días siguientes al sábado 7 de octubre del 23 entrar al pueblito de Kfar Aza. Cuerpos de familias enteras masacrados, chicos, ancianos, hasta bebés, alfombrando de muerte las calles del lugar. La señora Bader, ese sábado, hace 7 meses, no se despertó como todos los días. A su pueblito Nir Oz llegaron los terroristas. Uno de ellos entró a la casa de la señora, entró a su habitación, le sacó el teléfono celular y desde el Facebook de la señora mostró en vivo cómo la mataba. Así se enteró su nieta Mor. ¿Cómo fue que la humanidad, en solo 78 años, pasó de esconder el mal
ese horror que los nazis en su terror culpable nos querían ocultar, como escribió Levin en el 45, a exponerlo obscenamente, impúdicamente. ¿Qué le pasó a la humanidad que aquello que condenó en el 45 hoy sirve de propaganda? ¿Somos peores personas que en 1945? ¿Qué te pasó en el alma para que ante la foto de un bebé carbonizado digas, sí, pero ¿te preguntaste si te quedó alma? ¿Quién te hizo creer que justificar que entrar a una casa, matar a una anciana y mostrarlo en sus redes sociales te pone del lado de los buenos? No. Estás del lado de los criminales de guerra. Estás del lado que elegiste estar. Entrar a una casa, chupar a alguien, llevárselo de rehén. Sucedió en Argentina de 1977. Estabas del lado de la víctima. Sucedió en Israel en octubre del 23. Te estás poniendo del lado del victimario. ¿Qué te hicieron? Se puede discutir políticamente todo. Los territorios, los enclaves, la colonización, todo eso que la mayoría de los argentinos, intuyo que especialmente aquellos que dicen sí, pero, desconocen prolijamente. Se puede y se debe debatir. Es algo que se me escapa. De verdad, no ocupa el centro de mis pensamientos. Lo siento, pasan tanto desastre acá que no tengo lugar para más. Pero lo que no se puede es justificar el horror porque lo cometen los que te gustan a vos. Y si lo haces, andá sabiendo, sos una porquería. Hay veces en que hacer periodismo es una forma de entenderse. Perdón por ser tan poco profesional. Hago este video para vos, pero también para mí, para entender, para no dejar de ser humano, para que la empatía no se me escape en medio de la ideología. Cuando busco las razones de aquellos cercanos que conozco, que hoy justifican una pila de nenes carbonizados, una embarazada con un tiro en la cabeza, el vientre abierto en donde se ve un feto todavía con su cordón umbilical, un feto acuchillado, apuñalado. Cuando me pregunto por qué se convirtieron en eso, solo me sale una palabra: fanatismo. Me resulta muy extraño. Nunca fui fanático de nada ni de nadie, porque si de algo me queda claro después de 60 años de vida, es que todos más o menos venimos falladitos. ¿Qué va a ser? Todos merecemos unos cuantos reproches, no tengo dudas. Incondicional es una palabra hermosa para una canción de Luis Miguel, pero me cuesta mucho calificar así una decisión política. El fanatismo es ciego, por definición. No acepta cortapisas, limitaciones ni reservas. Es así, total, absoluto. ¿Es horrible, pero es de los míos? Adelante. Y así terminás siendo cómplice de las mayores aberraciones. No seas fanática de vos misma. Ya no intento convencerte más. La verdad no es la verdad. Y no hay que llorar así. Tus secretos me sacaron la paz. Cantaba Luis Alberto Spinetta en el año 86 en No seas fanática. La ceguera fanática es inmune a los datos más claros de la realidad. Por eso, la verdad no es la verdad para un fanático, como canta Spinetta. El mundo vive uno de sus momentos más oscuros. No sé si Mercurio retrógrado, los eclipses, no lo sé. Lo que sí sé es que ahora, como dice el tango, vendrán caras extrañas. En el mundo hemos visto en estos 7 meses, hipócritamente, quejarse por el uso de la violencia israelí. Se le pide a Israel que la respuesta sea proporcional. O sea, que los israelíes pueden ir casa por casa, quemar bebés, acuchillar ancianos, matar embarazadas, ¿o es más complejo? El Papa pide por la paz, no por los rehenes que aún están en manos de los terroristas siendo vejados. Piden por la paz. Estrellas de Hollywood piden por la paz. Líderes internacionales piden por la paz. Nadie habla de los rehenes que todavía están en manos de los terroristas siendo vejados día a día. Las grandes capitales occidentales, ufanándose de sus buenas maneras, fueron tolerantes con los intolerantes. En nombre de Alá, acuchillan a sus infieles anfitriones. Se manifiestan en esas calles en las que siempre tuvieron libertad para profesar su odio. A poco de ocurrida la matanza
del 7 de octubre, no hubo clases en Holanda, en Israel, en Francia, en Inglaterra. No hubo clases. Cerraron el Louvre, el Palacio de Versalles. Las grandes capitales tienen miedo. Hoy tienen miedo. Porque están sucediendo cosas horribles. En Chile, corren a los jóvenes que van a un club judío, a un club de la colectividad. En Montevideo hemos visto unas cosas horribles en la marcha del Día de la Mujer, volviendo a torturar a aquellas chicas israelíes que todavía hoy están en manos de sus secuestradores. Las calles de Londres convertidas en ríos de fanáticos que piden violencia. Ríos de fanáticos. Hay un pedido para que los judíos no vayan a Londres los fines de semana. En algunos países nórdicos, en algunos negocios, hay carteles que dicen no se aceptan judíos. Ya los hay, hoy. Lo que ocurrió en octubre de hace 7 meses en Israel no es una cuestión de límites geográficos. No lo es. En Alemania, los nuevos nazis ya pintan la estrella de David en la casa de, no, se supone, personas judías. Estamos en el túnel. Aquello que viene de frente, aquella luz, es el tren. ¿Qué pensás hacer? Buen domingo.